Hola a todas y todos nuestros auditores, ya estamos grabando un nuevo episodio de Actualizando el Medio, programa oficial de Radio F5. Recuerda que nos estás escuchando a través de Radio Frecuencia de Renca en su dial 107.5 y también a través de su página web www.frecuenciafm.cl. Recuerda que también nos puedes escuchar de forma diferida a través de Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Mi nombre es Tamara Molina y hoy día me acompaña este panel de expertos, como siempre, para conversar sobre toda la cuenta pública, la última cuenta pública que dio el presidente Sebastián Piñera en la semana. Así que paso a presentar a Ariel Flores. ¿Cómo estás? Todo bien, Tamara, también a Maya, saludos y también a toda la gente que nos está escuchando desde ya en nuestro en vivo a través de Radio Frecuencia Renca o también de todas nuestras plataformas. Así es. Y también nos acompaña Amaya Vélez. Hola Maya, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, Tami. Aquí lista para el programa de hoy y conversar respecto a la cuenta pública, la última de este gobierno. Perfecto, muchas gracias Mayes. Y así es, como ustedes lo mencionaban, este va a ser un programa en donde vamos a analizar, vamos a desmenuzar todos los anuncios que dio Piñera, algunos bastante polémicos, otros también ya como forma de resumir todo lo que ha sido su gobierno, que se vio claramente entorpecido por la pandemia y por el estallido social, por lo que de cierta forma los lineamientos del gobierno y la acción del gobierno tuvo que ir ligado en estas materias. Pero bueno, primero considerar qué es la cuenta pública, la cuenta pública, que es la ocasión en que el presidente rinde cuentas al Parlamento sobre las gestiones que ha hecho. En este caso, como les comentábamos, se realizó el martes 1 de junio y tuvo una duración de alrededor de casi 2 horas. Por el tema de la pandemia hubo un aforo reducido, hubieron 50 personas y el resto de los parlamentarios se conectó de manera telemática. Sin embargo, dentro de las polémicas que surgieron en la cuenta pública fue la inasistencia del Partido Comunista, que como bien sabemos ha tenido una pugna a lo largo de todo el gobierno de Piñera como oposición claramente con las medidas que ha tomado el presidente dentro de la ayuda económica con la pandemia y también todos los proyectos de ley e iniciativas que ha llevado a cabo. Así que esto en general fue la cuenta pública y te doy el pase a ti, a Maíz, para que nos cuentes cuál fue uno de los anuncios que anunció Piñera en esta ocasión. Bueno, también muchas gracias ahí por la introducción y uno de los que más sorprendió fue la urgencia al proyecto de ley de matrimonio igualitario. Bueno, esto le golpeó a la bancada de Chile Vamos, fue un golpe grande, de hecho salieron muchos tweets como de traición a Chile Vamos por parte de Piñera. Y bueno, este es un proyecto de ley que está en el Parlamento desde hace ya 4 años y fue firmado por la expresidenta Michelle Bachelet en el 2017. Aquí yo quiero mencionar un poco que más allá de como todo este quizás vuelco que se le haya dado, no se sabe si realmente Sebastián Piñera lanzó este proyecto de manera urgente, como quizás, no sé, estratégico para sacarle la careta a Joaquín Lavín respecto a su conservadurismo, una jugada quizás de populismo, quién sabe a qué se refiere, pero quiero destacar lo importante que es este proyecto de ley, que viene siendo igual, quizás, como siempre digo, muy retrasado, pero es un progreso civilizatorio al fin y al cabo, que va a contribuir para la sociedad. Porque me pasa un poco y siento, voy a poner aquí en esta radio mi opinión un poco, que esta ley es más que, va más allá como del ideal político. Siento yo que ya no, a pesar de lo que piensen ciertas personas y a pesar del conservadurismo, siento que no puede en un país regir una ley que prohíba casarse por tu orientación sexual. Entonces, claro, me parece un poco que llega bien tarde y tras estar ahí en telaraña en el Parlamento durante tanto tiempo, uf, igual dejar todo que desear, pero
ojalá que lo que se venga sea positivo. Claro, Amaya, tienes toda la razón, esto va más allá de este idealismo político, que yo creo que lo hemos vivido siempre con que estamos en este sistema en donde el político va con la representación de su idea propia y el gobernante decide si elegirlo o no, pero a veces en temas tan ideológicos como que se mezclan con la religión, cuesta, porque son dogmas tan interiorizados en las personas, sobre todo en los políticos que tienen una edad mucho más avanzada, cuesta como salirse de ese paradigma, siendo que en la actualidad es algo tan normal que se ve todos los días y seguir negando una realidad tan obvia es difícil y finalmente le quita la oportunidad a las personas de poder ejercer una vida normal como lo puede ejercer igualmente una pareja heterosexual. Y cabe destacar un poco el contexto de lo que me gustaría mencionar, con lo que pasó con Tiane Endler, la arquera de la selección chilena, que ella se tuvo que casar en Francia, si no me equivoco, con su pareja. Y bueno, acá salió toda esta crítica del mundo del periodismo, del mundo de la gente, también de algunos políticos, diciendo que ella debería haber tenido la oportunidad de realizar ese derecho aquí en su país y no tener que recurrir a un país extranjero a casarse. En la misma forma también dentro de toda esta polémica de Chile Vamos, se mueve también toda esta crisis que se desató en Chile Vamos, siendo que, por ejemplo, a Joaquín Lavín, que vemos que es un candidato a nuestra mirada súper progresista de derecha, salió a decir que él no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y por otro lado, sorprendiéndonos, Evelyn Matei, pensando que era mucho más conservadora, encontrándole esta ex candidata y actual alcaldesa de Providencia, razón al presidente Piñera en que debíamos avanzar en estas materias. Por otro lado, Iván Moreira señaló que era también lo que dijo Piñera una ofensa para todo el mundo evangélico que votó por él, que le dio su voto. Entonces generó un terremoto de opiniones entre Chile Vamos, que también incluso llevó a algunos parlamentarios a mencionar que iban a como anular su votación o negar el IFE si el gobierno avanzaba en esta materia. Entonces generó muchas polémicas. Y bueno, no sé cómo lo ven ustedes, pero yo siento que en nuestro ramo de periodismo está la comunicación estratégica, cómo se comunica. Y hay un tema que es la identidad e imagen. No sé si les pasa a ustedes, pero siento que la identidad de Piñera no concuerda mucho con la imagen que quiso dar con este proyecto, porque sabemos que en los lineamientos de lo que él representa, tanto de su partido como persona, con la religión que él lleva, esto no va muy con él. Entonces, claramente, esa disyuntiva da para pensar que esto va para un tema como para mejorar su imagen, más que sea algo que de verdad él cree como de verdad desde su interior, desde su corazón, por decirlo así. Pero en una entrevista con Mónica Rincón que dio también, él señaló que la gente cambia, que él había cambiado y había avanzado para entender que este sí era un derecho que era necesario para las personas, así que por lo menos quedarnos con el lado positivo de que ojalá se avance con este proyecto que está estancado desde hace mucho tiempo y también es una buena forma de que nuestro país evolucione, porque si bien Chile se puede decir como el paraíso de Latinoamérica en el ámbito económico y todo, en temas valóricos igual nos quedamos bastante atrás en comparación a otros países del mundo. Así que Ariel, te doy el pase a ti también por si quieres comentar algo sobre esta ley de matrimonio igualitario que el presidente le dio su urgencia o también mencionar otro de los anuncios de Piñera. Varias cosas. Primero partiendo con la promulgación o bueno, el sentido de urgencia que le entrega a este proyecto, como un poco también limpieza de imagen. Entonces, como efectivamente se ha usado mucho porque es un proyecto que tiene mucho apoyo popular y lo que hemos hablado un poco siempre con el gobierno de Sebastián Piñera, que sale mucho por el tema de la foto, como este gobierno ha sido uno de los menos derecha que existe porque hay mucho potenciamiento del Estado, va en contra de los lineamientos y esto sucede por un poco el quiebre entre un Congreso de oposición y un presidente, bueno, para diferenciarlo un poco en los clivajes, en un Congreso de izquierda contra un gobierno de derecha. Sobre todo con una gran mayoría de izquierda en el Congreso. Entonces, ¿este proyecto puede ser una limpieza de imagen? Sí. ¿Me molesta? No, para nada. Al contrario. Creo que es un proyecto que, como esto mismo de decir, hoy sí que no lo voy a aprobar porque lo dijo Piñera, no, para nada. Al contrario, que creo que eso es como sería una pésima jugada de tu parte, como político, pero también puede suceder porque algo muy extraño
es que Chile Vamos no supiera este anuncio que iba a salir en la cuenta pública. Porque es el partido que lo apoya, es el conglomerado que está detrás de él. A mí me pareció muy extraño porque supuestamente esto no estaba en el cuenta pública final, sino que Sebastián Piñera hizo un cuenta pública documento final, donde estaba este anuncio del matrimonio igualitario porque la bancada de Chile Vamos no sabía. Entonces por eso se generó toda esta repercusión y hay que ver un poco cómo se va a hacer esta tramitación. ¿Por qué? Porque las leyes muchas veces cuando son rechazadas no se pueden volver a discutir. Entonces puede que estén haciendo esta jugada, esto lo planteó Camila Vallejo, que estén tirando este proyecto de ley para que sea rechazado y Piñera digo, yo lo mandé, ojo, de ahí a que Chile Vamos lo aprobara es otra cosa. Respecto al tema de Joaquín Lavín, creo que Chile en su gran mayoría, creo que ya no está en temas de conservadurismo y no es una gran mayoría el que diría respecto al tema del conservadurismo, por ejemplo, tan tajantemente que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y eso igual un poco es una radicalización que, como dijiste tú bien, Tami, se invirtieron un poco los roles entre Evelyn Matei y Joaquín Lavín. Por lo mismo, porque no está el otro al lado. Entonces, si tenemos, por ejemplo, a candidatos como Sichel, que es el candidato joven, que tiene tatuajes, que es súper lolo y todo esto, o Briones que va en moto, entonces como que el candidato liberal lo va a encontrar allá. Entonces, igual un poco, Lavín quiere apuntar a esta un poco UDI más dura, que dice como, hey, nosotros mantenemos el conservadurismo, un poco jugar estos con los candidatos del Partido Republicano, una UDI mucho más dura, una Renovación Nacional que no está tan contento con Mario Desbordes, más cercano a la ideología de Chalper, de Urruticoechea, un poco estos diputados más conservadores, para un poco atrapar este público, y lo mismo Matei. También mostrarse cercano un poco a una Providencia que escogió un consejo municipal de oposición. Entonces son todas estas jugadas y estrategias políticas que se van a ir mostrando. Lo mismo Piñera, por ejemplo, aquí lo dice... lo dice aquí lo dijo en Tolerancia Cero hace un tiempo atrás. Esto lo dice Bio Chile hace 5 días. Aquí está. El 11 de junio de 2017, no fue hace tanto tiempo. Que fue consultado por el panel de Chilevisión sobre su opinión en relación al matrimonio igualitario. En dicha instancia dijo: es un tema muy discutible, pero creo que por naturaleza de la institución y también, por cierto, por la historia de la institución, ¿qué significa el matrimonio? El matrimonio viene de matri, que es el lugar donde se desarrolla el feto, y el monium, que es condición de. Por lo tanto, en mi opinión deberíamos tener matrimonios que tiene en consecuencia un compromiso y un sentido con la procreación, que sea entre un hombre y una mujer, y que el acuerdo de vida en pareja o el acuerdo en vida común que está hoy vigente sea una institución que tenga la misma dignidad para el resto de las parejas. Es decir, que pasó del 2017 a decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer al 2021 a plantear este proyecto a entregarle urgencia a este proyecto de matrimonio igualitario, que un poco ayuda a la limpieza de imagen. Sí, va a ayudar para nada. Al contrario, va a generar más divisiones dentro de su propio conglomerado, como lo mismo, salir Joaquín Lavín, el socialdemócrata muy bien planteado, y que incluso Briones, Sichel lo sale a criticar por lo mismo, porque creo que en la comuna de Las Condes colocó la bandera LGBT, pero ahora está diciendo que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, y creo que es una estrategia full política para un poco llegar a este sector conservador de la derecha que quedó un poco fuera con la salida de Evelyn Matei de la candidatura presidencial, y teniendo un espectro mucho más liberal con Briones, con Sichel, que está más un cercano, más un centro, y necesitan una derecha un poco más dura, que creo que es una pésima jugada, porque vimos en las elecciones pasadas que la derecha mucho más dura está perdiendo mucho poder. Entonces creo que esta incluso puede ser el primer clavo para la tumba de Joaquín Lavín y su candidatura, porque por lo mismo. Porque el candidato de centro que veía a Joaquín Lavín en la tele y decía que es simpático este caballero, creo que es una declaración que le puede pegar muy duro a ese votante. Entonces creo que hay un pequeño error. Bueno, un pequeño gran error por parte de Joaquín Lavín. Sí, totalmente. Ya con toda esta polémica que nos dejó de un anuncio en la cuenta pública, podemos ver cómo funciona finalmente todo el juego político y las declaraciones de cada candidato que finalmente se fue definiendo, sobre todo por la derecha, del ala más dura al ala más conservador, que lo podemos encontrar en los candidatos más jóvenes,
que se van a presentar a las primarias que ya se vienen. Y bueno, voy contigo, Amaya, nuevamente para presentar un nuevo punto que el presidente anunció en la cuenta pública y que podamos comentar. Bueno, sí, el presidente anunció que se podría crear una fiscalía especializada en los derechos humanos, esto tras los abusos cometidos por uniformados durante el estallido social. Bueno, en su discurso, el mandatario destacó que la adecuada defensa de los derechos humanos requiere de instituciones sólidas y con capacidad para cumplir sus funciones de manera autónoma y eficaz. Yo, la verdad, quería preguntarles a ustedes qué opinan al respecto. ¿También será ahí como para limpiar la imagen un poco? Por lo menos por mi lado, no. Porque Piñera ha tenido una defensa irrestricta y ha dicho en todos sus discursos que en Chile se respetan los derechos humanos. Y creo que esto es un punto que se destacó mucho en su discurso, pero mucho, que en Chile se respetan los derechos humanos. Por lo mismo, por esta crítica que se le hacía y que también la hemos hecho nosotros, que hay violaciones sistemáticas de los derechos humanos, lo ha dicho informes de Human Rights Watch, lo ha dicho informes de la ONU, que también lo destacó respecto a que el proyecto de ley de amnistía a los presos de la revuelta es algo que va en contra un poco de lo que dicen estas instituciones, pero cuando le llegaron los informes no hizo caso de que se estaban violando sistemáticamente los derechos humanos. Entonces aquí un poco es para consolidar esta idea y un poco también entregar este gallito de decir nosotros lo defendemos y aquí no está sucediendo nada. Así que sí vamos a crear esta fiscalía y esta fiscalía va a estar vacía porque nosotros siempre lo defendemos. Entonces yo siento que es muy así este discurso. Estaba planteando un poco esta idea de que en Chile no hubo violación a los derechos humanos. Incluso se planteó mucho respecto a la idea de que Carabineros también pudiera acceder a esta fiscalía, cuando no debería ser así. Lo hemos discutido y por definición los derechos humanos son parte del Estado hacia la ciudadanía. Entonces, como los carabineros, como persona vestida de uniforme, tiene derechos humanos, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque es parte de un instrumento del Estado. La persona de Franco, que es la denominación que ellos tienen, ¿tiene derechos humanos? Sí. Pero como carabinero, no. Entonces, ¿por qué es una institución del Estado? Esto es una definición por parte de la ONU. No lo estoy inventando yo, la información está. Entonces, como esta fiscalía puede suceder, y además por lo mismo, lo conversamos cuando se sucedió esta denuncia respecto a que Piñera fuera a esta Corte Internacional a ser enjuiciado por crímenes de lesa humanidad. Que se cerraron muchas investigaciones respecto a esto. Se cerraron muchas investigaciones. Entonces, ¿esta fiscalía puede ayudar? Sí. Pero con la visión de este gobierno, no sé si tanto por lo mismo, porque no hay una autocrítica, no hay un planteamiento diferente. Por ejemplo, hubo muchas críticas respecto a este programa de compensación respecto a las víctimas de trauma ocular, que también la destacó, que también dijo que se iba a potenciar, pero sin una autocrítica respecto a esta situación. Como que lo dice, pero no lo plantea directamente, al contrario, lo defiende. De nuevamente, el tema de la defensa carabinero estuvo muy marcado en este discurso. Respecto al tema de la Araucanía, que lo más posible que lo conversemos más adelante, que la solución es darles los instrumentos a las fuerzas de seguridad para solucionar el conflicto. Ese es el discurso de Sebastián Piñera y eso lo ha dicho los 4 años de gobierno y lo cierra con esta cuenta pública, que es lo mismo, que es que y que lo planteé con este ejemplo, el 18 de octubre del 2019 las fuerzas de orden se vieron imposibilitadas de poder controlar el orden público. Entonces siento que es lo mismo, ¿sí? Es un discurso muy defendiendo a Carabineros, siendo poco autocrítico, y que esta un poco llega a como a respaldar esta situación. Decimos que nosotros defendemos tanto los derechos humanos que vamos a hacer esta situación. Entonces creo que va más por ese lado que para limpiar su imagen, porque si fuera para limpiar su imagen diría, sí, como hemos cometido errores, hemos planteado esta situación, vamos a compensarlo de esta y esta forma. Creo que un poco la limpieza de imagen es el tema de la compensación respecto al tema de las víctimas de trauma ocular. Pero más que eso, no. Siento que es solamente defender un discurso de decir en Chile se respetan y a rajatabla los derechos humanos. Claro. Dale, ay, perdón. No, que iba a decir que es fuerte igual, porque también dentro de como el mismo discurso
señalaba que no había, bueno, Ariel decía que no habían presos políticos en Chile, porque en Chile, lo cito, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de la libertad por sus ideas. Y, y realmente lo encuentro fuerte, fuerte, es como, siento que es como una instancia tan, que está abierta a la nación, esta transmisión de la cuenta pública, y que se sabe que en Chile sí no se respetan los derechos humanos, entonces como que constantemente con este discurso de no, de desmentirlo, siento que duele un poquito. Es que iba también con un poco con un complemento, que es que, que es también esta frase muy, muy, muy buena, que es, en Chile nadie está preso por pensar distinto, o nadie está detenido por protestar, sino que es por tirar bombas molotov, es por como saquear, cosas así. Entonces, como desde ese punto de vista, y así funciona la ley, es que ellos están detenidos por eso. Pero en un contexto de movimiento social es vandalizarlo. Entonces por eso se habla de un preso político. Y por eso también, porque uno dice como, ¿cómo la ONU va a pensar esto de los presos políticos y todo por qué esta amnistía que se está hablando a los presos de la revuelta es tan criticada por todo el mundo? Es por esto mismo, porque ellos no están detenidos por tener una pancarta, sino por tirar bombas molotov, etc. De ahí a lo mismo, que es de forma arbitraria, que es de forma injustificada, y el tratamiento de la ley ante estas situaciones, ese es el problema. Porque, por ejemplo, una persona estuvo detenida mucho tiempo respecto por patear un torniquete, a diferencia de un carabinero que tiró a un niño, a un menor de edad, al río Mapocho. Entonces, esa es la crítica. Ese es el problema. No es esto de decir como, es verdad, nadie está preso por discutir, pero el tratamiento que se le está haciendo a las personas detenidas en contexto de protesta, ese es el problema. Entonces eso se tiene que también expresar mejor. Entonces Sebastián Piñera es lo mismo, y el candidato Rego también lo planteó, que es nadie está preso por protestar, pero ahí está el pero, que es el tratamiento que tienen estas personas está siendo muy diferente, muy arbitrario. Como hay un sesgo político detrás de eso, lo que hace un preso político. Entonces eso es lo que hay un poco detrás de este discurso de decir en Chile no hay presos políticos, que lo estamos planteando que nosotros por lo menos lo encontramos erróneo por esto mismo, porque es el tratamiento respecto a ellos más que como la definición de preso político. Entonces, como es parte también de este discurso, siento que esta cuenta pública está muy sesgada ideológicamente, como lo planteaba anteriormente. El único como escape, que sería como, sí, para limpiar la popularidad, es el matrimonio igualitario, y se notó por un poco la molestia de la UDI principal. Sí, claro, Ariel, acá se ve el tema de la problemática de fondo, que a nivel personal, por ejemplo, creo que ha faltado mucho a nivel de los parlamentarios y los políticos, e incluso hasta los candidatos a la constituyente, expresar bien este tema de que no es simplemente un preso político por sus ideas, porque a simple vista se puede malentender. El Ariel nos mencionó muy bien como que hay detrás de esta definición de preso político, que si lo llevamos así, como dice, no habrían presos políticos, pero claro, está esta diferencia de trato, esta ley que no fue muy, muy bien usada. Entonces ahí está la discusión de fondo que debería haberse dado o explicado mucho mejor desde el mismo mundo político, ya que no sé si les pasa a ustedes, pero siento que esta como bandera de lucha de cierta forma por muchos candidatos fue muy usada, siento que de forma, bueno, un poco populista, pero ya eso es más allá de opinión personal. Sin embargo, creo que debería darse de vuelta como este trasfondo que hubo de esta diferencia de trato entre una persona que está presa por X motivo, mientras que un funcionario debería cumplir la misma condición de condena. Y bueno, pasando a otro tema que creo que también es importante que conversemos y que justamente Ariel lo mencionaste, es la situación en la Araucanía que mencionó el presidente Piñera. Y también antes Y un como tú puntito
que respecto a lo que dices tú, por ejemplo, la lista del pueblo, dijo con todas sus letras que si esta ley no se aprueba, ellos no van a discutir ningún tema de la constituyente. Ellos no van a hacer ningún acuerdo, ellos no van a ir con ninguna disposición si es hasta que no se apruebe esta ley. Entonces también se ha tomado una bandera de lucha tal que está planteando un poco esta problemática en la Convención Constituyente, que es donde la lista del pueblo un poco está como arrastrando esta situación, y por eso también sectores de Aprodignidad, Frente Amplio y Partido Comunista mandó esta ley de amnistía, que ha sido criticada por la Corte Suprema, por organismos internacionales, por el gobierno, incluso por sectores de la oposición. Entonces va a ser una discusión que vamos a tener más adelante en más profundidad, pero que ha llegado al tal punto que puede frenar ciertas cosas de la Convención Constitucional. Claro, y justamente con este poder que tomó la lista del pueblo, que sabe que tiene el poder, o sea, sus escaños no son menores, si bien, claro, en conjunto no van a frenar todo, sí pueden hacer una gran presión y sobre todo poner en disyuntiva frente a la población a los sectores de izquierda. Porque, por ejemplo, la lista Pro Dignidad nos aleja mucho de los planteamientos que viene en la lista del pueblo en temas de ideología. Entonces, quizás esta misma lista del pueblo en la convención va a poner en disyuntiva a todas las fuerzas de izquierda que sí son mayoría y que algunas van a tener que retratarse un poco o también ir con este tipo de, ¿cómo se llama?, de iniciativas que presentan ciertos constituyentes, que ya, bueno, se nos viene ese debate para más adelante para ver cómo se da. Y bueno, ahora ya nos vamos directamente con la Araucanía, que como decía el Ariel, la cuenta pública del presidente ha sido muy ideológica, muy sesgada, muy marcada por todo lo que ha promovido desde que comenzó a pasar la contingencia y también de cierta forma la línea que tiene el presidente Piñera y su gobierno. Así que te doy el pase a ti, Maíz, para que nos cuentes un poco respecto a este anuncio sobre el conflicto en la Araucanía. Y efectivamente fue uno de los temas a tocar, no se podía no tocar. Y el presidente dijo que no se ha logrado avanzar como se había estipulado respecto al control de la violencia, el narcotráfico y el terrorismo dentro de la zona. Y bueno, también dijo en sus propias palabras, significa una deuda y fracaso del Estado en conjunto. Así que por lo tanto quiere impulsar un plan que se llama Plan Impulso Araucanía y que busca mejorar la conectividad de la zona. Por lo tanto se va a implementar se va a implementar la red 5G con tecnología de quinta generación. También se va a hacer un despliegue de la fibra óptica nacional en 24 comunas de la región y en las 7 comunas de la provincia de Arauco. Además, la ampliación del tren Victoria, Temuco, hasta Padre Las Casas, la incorporación de buses eléctricos al transporte público y un plan especial de infraestructura, agua potable y caminos. Esto dentro de, claro, el periodo, bueno, supuestamente que le queda al presidente. Claro, este ha sido el anuncio que hizo Piñera en este caso, y cabe destacar también que esto se va como impulsar la Araucanía de cierta forma, más allá como de resolver este conflicto que aún no da tregua. Cabe destacar que también en la convención se marcó este precedente histórico que ya lo hemos conversado antes con la inclusión de los pueblos originarios. Ahora en la convención hay que ver si se va a adoptar un Estado plurinacional, que es algo que está en discusión y que también algunos candidatos lo planteaban, otros no estaban de acuerdo, otros sí. Entonces ya el debate como de lleno para ver cómo se soluciona este conflicto, que de cierta forma está azotando con mayoría en la Araucanía, es ver cómo se va a plasmar esto en la nueva Carta Magna. Y bueno, ¿qué significa ser un Estado plurinacional? Por ejemplo, en Sudamérica hay dos casos claros, que es en el caso de Bolivia y Ecuador. Cabe destacar que en estos países los pueblos originarios tienen una importancia súper mayoritaria en comparación a nuestro país. En los colegios se educa, se enseña, hay una cultura muy presente a diferencia de Chile. Por ejemplo, en Bolivia y Ecuador se declaran como un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. ¿Qué significa? La idea de esto es dar autodeterminación a los pueblos y hacerlos partícipes de las decisiones del Estado, así como reconocer las lenguas propias y las tradiciones de cada etnia.
Así que hay que ver cómo se daría esta dinámica en la nueva constitución. Cabe destacar que nosotros también el año pasado entrevistamos a Francisco Vidal, en donde pudimos conversar sobre el conflicto de la Araucanía, que en ese entonces estaba mucho más álgido. Y claro, él dijo que la posible solución, quizás más directa y más concreta para el futuro de Chile con este conflicto, sería que en la nueva Carta Magna se plasme un Estado plurinacional que reconozca a estos pueblos que han estado simplemente como fuera de todo lo que significa nuestro país y el Estado, eh, combatiéndolo y siendo totalmente áreas separadas. Así que voy contigo, Ariel, para que nos comentes un poquito sobre este tema o si quieres añadir también otro punto. Bueno, lo que un poco reforzar lo que decía anteriormente, que el conflicto de la Araucanía para el gobierno es potenciar respecto al tema de la seguridad. Como no está viendo, es verdad, hay un cierto también conflicto del tema del narcotráfico que está viviéndose en la zona, que es un tema muy complejo que no vamos a alcanzar a explicar en esto, pero también está un poco la mezcla entre el tema del narcotráfico con el tema de la Araucanía como con el pueblo mapuche. Entonces, efectivamente, está como esto de potenciar, pero tampoco hay que vandalizar el tema mapuche. Por lo mismo, como decíamos anteriormente, se vandaliza el movimiento social y también se vandaliza el movimiento mapuche con esto que son todos terroristas. Entonces como que lo está planteando muy así, está yendo por ese lado, que hace que esto se tenga cierto conflicto ante estas situaciones. Respecto al tema de lo plurinacional, creo que hay un avance, por ejemplo, en la participación de pueblos indígenas en la Convención Constitucional. 17 escaños reservados para los distintos pueblos indígenas, porque recordad que en Chile no existe solamente el pueblo mapuche. Por ejemplo, en Paraguay, que es otro ejemplo también de reconocimiento a los pueblos originarios, es que en Paraguay solamente, o la gran mayoría, era de la etnia guaraní. Entonces se enseña guaraní en el colegio y se tienen como las dos lenguas guaraní con el español. Entonces como en todos lados está República del Paraguay, Teta Paraguay, que es el nombre en español y el nombre en guaraní. Entonces está este reconocimiento y dicen como en Paraguay, para que un poco también entendamos cómo sería esto de lo plurinacional, como en Paraguay se enseña guaraní y en Chile no vamos a enseñar mapudungún. Yo estoy muy en contra de eso porque la gente del norte no tiene los mismos problemas, el pueblo Aymara, el pueblo Coya, el pueblo de Aguita, tiene diferentes problemáticas que la gente del sur. No es lo mismo, no es como que se está también un poco universalizando el tema del mapuche, por ejemplo, que incluso lo discutieron en otro programa, que era respecto a qué pasa si es que los pueblos originarios se juntan para como hacer esto mismo que la lista del pueblo, pero con respecto al conflicto mapuche. Yo le decía, es muy difícil, por el hecho que no son solamente mapuches, sino también otros pueblos originarios. Pueden como aliarse, sí. Pueden decir ya, como en solidaridad con los hermanos mapuches, vamos a hacer esto. Pero es muy difícil. Entonces, lo que pasa en Chile es que toda persona nacida en Chile es chileno. Aquí está el problema, porque los excluyes a los pueblos originarios. Entonces yo digo, tú eres mapuche, entonces dice, yo soy mapuche, no me considero chileno. Pero con la constitución actual tenemos que dice toda persona nacida en Chile es chileno. Aquí sería un poco toda persona nacida en Chile puede ser chileno o parte de una etnia o parte de un pueblo originario, para sentirse parte también porque son sus raíces, son sus nacionalidades, por lo mismo, porque tienen un espacio, tienen un territorio, tienen una etnia, tienen una cultura, tienen una historia, toda la definición para ser parte de un pueblo, ser una etnia, ser algo más que no solamente un chileno. Muchas veces hay gente que se considera chilena, sí, está bien, pero hay otra gente que no. Entonces ahí está el tema y un poco de compensación, que es lo que nombró Francisco Vidal cuando tuve esta conversación con él, esta compensación de todos estos años de daño que le hemos tenido a los pueblos originarios, no solamente al pueblo mapuche, sino también a otros más. Entonces, ¿está el conflicto de la Araucanía? Sí, pero es un conflicto mucho más grande porque tiene temas de narcotráfico, también está el tema de las empresas que están en el sur, hay un montón de organizaciones que hacen que esto sea todo un problema, sea algo mucho más que solamente un tema de tierras.
No, eso es un conflicto mucho más complejo y desde la visión del gobierno todo se junta en uno. Entonces, como siento que primero se tiene que empezar a discutir un poco las como situaciones del pueblo mapuche. Y si se compensa eso, se pueden ir solucionando otros problemas. Y que también entendamos que el conflicto mapuche tiene muchas aristas en relación al conflicto de la Araucanía. Porque está el tema de los camiones, está el tema de la quema de... el tema de empresa, el tema del tema de los seguros, que también entra muchas veces, que se autoqueman las cosas para cobrar los seguros, y un montón de cosas más. Entonces, como lo mismo que dijo Piñera en su discurso, es sintetizarlo a que tenemos que reforzar Carabineros cuando no es la solución, sobre todo con una institución que está tan conflictuada en la región, sobre todo, con casos como el de Matías Catrileo, Catrillanca, Alex Lemun, entre otros más que puedo seguir, Casuracán, que se pueden seguir nombrando respecto a la situación de Carabineros en la Araucanía, que es tirarle más benzina al fuego, porque realmente no es la solución reforzar, y que incluso hay un proyecto de ley que nombró en su discurso que creo que va un poco a conflictuar más la situación, que no es la solución entregar más fuerza a Carabineros para solucionar el conflicto de la Araucanía cuando las aristas son mucho más difíciles sobre este conflicto en particular, y que va a ser para mí el gran eje para el gobierno siguiente. Así es, Ariel, el tema no es tan simple, hay muchas problemáticas que siguen pendientes, no solo con el pueblo mapuche, sino también dentro de todos los pueblos originarios que componen a nuestro país, y acá están los desafíos futuros que se le vienen a Chile, a los próximos gobiernos y también a nuestra convención. Así que bueno, si es que no tienes nada más que agregar al tema del conflicto de la Araucanía junto con los pueblos originarios, podemos pasar a otro anuncio. Nada más que agregar. ¿Sí? Súper. Así que podríamos ir con la educación, ya que el presidente anunció que quería garantizar una educación temprana o preescolar de calidad a todos los niños y niñas de Chile y garantizar la calidad de la educación en todo su nivel, que sería el desafío más noble y urgente de nuestra sociedad porque abre un mundo de oportunidades y su ausencia muchas veces conduce a un mundo de frustraciones. Esta fue lo que dijo el presidente respecto a la educación en Chile. Aquí tenemos ya muchos conceptos cuestionables que a lo largo del tiempo se han repetido y no se han podido llevar a cabo de forma eficiente, como puede ser la calidad, la posibilidad de oportunidades, el reforzamiento de la educación de los niños pequeños, que es cierto, se dice que de ahí parte la base del nivel preescolar para arriba. También están las críticas al Sename. Así que, Mais, voy contigo para que me complementes un poco todo este tema que rondó a la educación y también a los niños del país. Sí, Tami, la verdad es que yo encontré que la educación fue tratada de manera un poquito floja en la cuenta pública. Sebastián Piñera, bueno, empezó señalando qué significaba la educación para él y la denominó como un instrumento, el instrumento más poderoso para el progreso y desarrollo material y espiritual de las personas y también de los países. Dijo que la educación es la forma de transformar al individuo y a la sociedad. Y yo encuentro que estas palabras son sumamente poderosas, le encuentro toda la razón al presidente con su definición, creo que la educación lo es todo y es la base de todo, pero no se dedicó mucho al análisis de esta y solamente dijo el tema de la obligatoriedad en cuanto a la enseñanza de párvulo y habló un poco también respecto a los liceos bicentenarios y el rol educativo dentro de este sistema. Reveló que también tenían un buen desempeño de estos establecimientos en la prueba de transición, pero lamentablemente estos liceos bicentenarios constan del 4% del total de los establecimientos educacionales. Entonces siento que fue un poquito estuvo un poquito flojo en el ámbito educacional en esto de la cuenta pública. Y, y creo que le faltó colocar, que es algo sumamente importante, que dentro de todo su periodo de gobierno, Sebastián Piñera no alcanzó a llegar al 40% del logro de todo lo que prometió en cuanto a materia de educación en todo su gobierno. Y bueno, vale destacar que igual estamos con el tema de la pandemia y todo esto. Bueno,
Estamos con todo el tema de la pandemia y de hecho, a palabras del mismo ministro de Educación, un terremoto educativo se está viviendo. Creo que es necesario generar ciertos como lineamientos o poner un poquito más de, qué sé yo, estabilidad en cuanto a la educación, porque entre mandar a los cabros al colegio, entre no mandarlos, entre que se abren los establecimientos, que se cierran así constantemente, ¿cómo se puede tener una educación de calidad, obviamente entendiendo el contexto en el que nos encontramos y dentro de los parámetros en los que nos situamos? Eso tengo que decir. Claro, y también, como decías tú, un poco flojo, un poco débil. Claro, entendemos que el gobierno de Piñera fue difícil porque todo su plan tuvo que irse focalizado a otras materias que él no tenía previstas. Sin embargo, siento que va como en camino distinto a todo lo que ha dicho o ha hecho el ministro Figueroa. Eh, Quizás podría haber sido bueno observar un poco de la educación en línea, quizás, por ejemplo, mencionar cómo se ha reforzado, quizás generar un plan para lo que le queda de año, de ya fortalezcamos, no sé, la conectividad de los niños, que principalmente la población rural, han sido los más complicados. Y sobre todo con este vaivén de ida y vuelta, quizás focalizarse y de cierta forma ponerse los pantalones con decir, lo que queda de la pandemia, así va a ser, no sé, poner un poco más de claridad también con los liceos bicentenarios, como decías tú, Maggie, son el 4% de los colegios a nivel nacional. A lo mejor un mundo ideal hubiera sido bueno fomentar más colegios, no sé, la creación de nuevos colegios, ponerse un poco más al debe con este tipo de temas. Ariel, voy contigo para que nos comentes tu apreciación frente a este hecho y lo que tienes para aportarnos de información. Bueno, siempre hay algo que en periodismo conocemos mucho mejor que nadie, que es el framing. Entonces, si tienes algo bueno, destácalo. Es como después que ahí hayan unos resquicios entre medio, como para, en política, ya está. Como, hey, lo mismo de antes. Nosotros hicimos colegio bicentenario y son súper buenos. Pero de ahí es como un iceberg, como la punta del iceberg, con un montón de problemas para abajo, sin duda. Entonces, en ese sentido, creo que como calza un poco para lo de la cuenta pública, no voy a mostrar lo malo, decir como, oye, sé que no cumplimos nada de lo que dijimos, pero bueno, aquí estamos, como dando cara. Entonces, como creo que por ejemplo, se refirió muy poco a la vuelta a la presencialidad. Creo que pensaba que iba a dar mucho más fuerte respecto a eso, con lo que conversamos la semana pasada, que el ministro Figueroa decía, si es que no vuelven, le vamos a quitar la subvención. Entonces yo pensaba que iba a potenciar mucho más eso. Y lo mismo el tema un poco también de la educación universitaria, que igual está un poco dejado de lado. Siento que, bueno, la educación tiene muchos problemas y tiene muchas aristas y tiene muchos desarrollos. Y luego mismo de Piñera, un poco potenciar este tema de los niños primero, que fue una base fundamental en el discurso, y partiendo un poco con el kinder obligatorio. No sé qué tan efectiva es esa medida. Creo que igual es un poco restrictiva muchas veces, sobre todo con una poca potencialización de la educación parvularia. No va a terminar de desarrollarse, incluso va a ser un problema, porque tampoco no ayudas a nivelar realmente, incluso complejas un poco más la situación respecto a la gente que va a kinder, o el tema de la aprensión de los papás, que sobre todo que si ya pones peros con la educación sexual, vas a poner peros con yo quiero dar la libertad de dónde colocar a mi niño. Yo quiero dar la libertad de que vaya o no, sobre todo cuando es chico, porque recordad que son niños de 5 hacia abajo. Entonces, como ahí están los peros, entonces creo que no es una buena medida y creo que está también muy atarantada, como dije, que como ha sido todo el discurso de Sebastián Piñera, todo su gobierno. Y respecto, bueno, también lo de la salud universal, que es un poco más de lo mismo respecto al kinder obligatorio. Entonces, como junto para un poco también avanzar respecto a las temáticas, que es el tema, por ejemplo, Sename, que es este proyecto que nosotros conversamos en algún programa, que era un poco separar el Sename del lado un poco delictual, que es muchos niños que no están en edad de caer en un proceso penal, caen al Sename. Por ejemplo, niños de 13, 12 años que no pueden ser enjuiciados como para poder un proceso penal, pasan al Sename
y se juntan con, por ejemplo, los niños que quedan en situación de abandono debido a que ambos padres o sufren alguna adicción o caen detenidos y no hay ninguna otra persona que se pueda hacer cargo. Entonces pasan esas situaciones y caen en el Sename. Entonces lo que está haciendo el gobierno es separar un poco esos dos ámbitos con un plan que ha pasado muy inadvertido. Muy inadvertido. Me acuerdo que en el mismo programa nos enteramos un poco de este proyecto nuevo que ya está siendo puesto en marcha a inicios del 2020 y hemos visto que el avance ha sido nulo. Entonces también está este inicio de los niños primero, que está bien, los niños han sido las personas más invisibilizadas de la sociedad. Ellos no tienen derecho a nada, no han sido escuchados en nada, no tienen apoyo en nada, en ningún área de desarrollo, ni en política, ni en el área judicial, ni en la educación, en nada. Realmente estamos muy al debe al tema de los niños, sobre todo y creo que va a ser un gran punto de discusión en la Constitución. Pero el presidente tiene razón, uno tiene que colocarle el foco, pero no es la forma en que lo está haciendo. Como no es potenciando la educación diciendo como ya, obliguemos a hacer el kinder. No, potencia el kinder. Por ejemplo, mucho, y que fue un proyecto que planteó que es un poco apoyo a estos jardines infantiles que cerraron. Porque la pandemia igual afectó a jardines infantiles que cerraron. Muchos jardines infantiles cerraron debido a la pandemia. Entonces, como lo mismo, un poco la obligatoriedad haría que estos jardines infantiles funcionaran, pero hay muchos resquicios de que por qué no se puede aprobar eso. Entonces creo que en el plan de educación es casi nada y lo mismo. Es solamente mostrar lo bueno de decir el tema de los liceos bicentenarios, que dijo que dentro de las regiones los mejores puntajes de colegios municipales son de liceos bicentenarios, y está bien, pero como lo mismo, esto es un proyecto de un 4%, cuando la educación pública es mucho más grande, hay muchos más colegios que son poco apoyados, y creo que en área de educación Piñera no ha puesto foco. No es su principal foco el tema de la educación. A diferencia de Bachelet, que ella sí decía que el foco era la educación y tenía un ministro de educación potente, que siempre era una figura controversial, como que era alguien muy reconocido. A diferencia de Gobierno Piñera, que es gente muy irrelevante, que no se maneja la situación, y cuando sucede algo, lo sacan del cargo. Entonces, como no es un ministerio que tenga importancia en el gobierno de Piñera, así que me sorprende primero que esté en el discurso, pero no me sorprende un poco solamente por el hecho de lo mismo, que hay un discurso ya plasmado de que la educación siempre es primero, que es la base de todo sistema en la educación, y por eso lo puso en el discurso, pero que le importe, yo creo que no mucho. Quiero rectificar algo, que era el 5% del establecimiento, no el 4%, perdón. 1% más para Piñera. Eso, y de toda la maravilla que mencionó. Cambia mucho las cosas. Sí. No. Exacto. Respecto, Ariel, a lo que te referías del Sename, cabe destacar que eran ya pasados inadvertidos, como decías tú, este tipo de reforma que se le quiere hacer al Sename, y se reemplazaría por dos nuevos servicios, que sería el servicio Mejor Niñez, que está en plena implementación, y por otro lado se están reemplazando los CREATs por nuevas residencias familiares. Eso respecto a todo lo que fue niños, educación en esta cuenta pública, que como decíamos ha estado muy al debe en este gobierno, con ministerios de educación que han sido muy polémicos, como olvidar a Marcela Cubillos, por favor, dentro de todas las polémicas que se marcó el año pasado, para ahora ya estar representando en la Convención Constitucional una ideología muy marcada que hemos visto por parte de ella. Y bueno, en honor al tiempo, uno de los últimos temas que me gustaría que comentáramos para informar a nuestra audiencia es el tema de la migración, que también ha estado muy potente dentro de este gobierno, con las crisis que azotan también a nuestros países vecinos, que han encontrado un refugio, ¿cierto?, en nuestro país, en temas laborales y económicos, en busca de un mejor futuro. ¿Qué dijo Piñera? Dijo que Chile ha sido históricamente un país abierto y acogedor con los migrantes que vienen a Chile a cumplir nuestras leyes, trabajar con honestidad, iniciar una nueva vida y contribuir al desarrollo de nuestro país. Queremos que esta política se mantenga. No sé qué les parece a ustedes esta frase. A mí me parece un poco que es un poco contradictoria, porque sabemos que el gobierno de Piñera
ha fomentado la legalidad de la migración, que de cierta forma está bien mantener la legalidad como corresponde. Sin embargo, en el último tiempo vimos muchas polémicas de los migrantes en la frontera, que habían muerto cruzando la frontera, y también cómo se empezaron a devolver a todo este inmigrante vestido con overoles blancos de vuelta a su país, que fue algo muy fuerte dentro de todo el contexto de nuestro país. Así que, Ariel, voy contigo para que me comentes qué opinas sobre este tema y también si tienes antecedentes e información que agregar respecto al tema de migración con el gobierno de Piñera. Bueno, yo siento que reiterar que es una carga ideológica. Lo mismo, como esta no es la casa de todos, sino, bueno, incluso lo nombra así como esto está abierto a todos, pero si es que tenéis todas las regulaciones establecidas y un montón de cosas más muy discriminatorias. Por ejemplo, el día de hoy hubo una nueva ola de deportaciones de inmigrantes venezolanos que fueron devueltos a su país. También lo mismo, simplificando todo a que ellos están aquí porque Chile es bacán. Chile es bacán, puede ser debatible, puede sí, puede que no. ¿Estamos mejor que nuestro contexto? Sí, sin duda. Somos el mejor, como estadísticamente somos de los mejores países del continente. Bueno, de Sudamérica, como de este sector del continente. Entonces, ellos viajan, ¿por qué, por ejemplo? ¿Cuáles son las mayores personas que inmigran? Venezuela. Creo que no hay nada más que agregar respecto al conflicto en Venezuela, inflación por los cielos y un montón de cosas más. Y Colombia. Hablamos hace un par de semanas atrás todo lo que está sucediendo en Colombia, todo lo que está todo el conflicto que están arrastrando hace mucho tiempo, y ellos vienen a sacar. Entonces, esa situación es compleja, se tiene que analizar bien, pero tienen que verse igual un poco con el tema de ayuda humanitaria, y es como la ayuda humanitaria siempre va para todos, no para los que nos convienen. Entonces, por ejemplo, me sorprende mucho que Sebastián Piñera critique al gobierno venezolano, pero no ayude, no diga como, vengan para acá, nosotros lo recibimos porque allá están pasando lo pésimo. Como puede ser también una estrategia, y lo mismo con esta ley de migración, que es mucho más restrictiva, que creo que se tiene que aplicar de mejor forma. Como es lo mismo, se está haciendo todo muy desde mesa de análisis, sin los protagonistas. Sin gente de migración, sin inmigrantes, sin personas que lleven mucho tiempo acá en Chile. Como Chile, la inmigración es desde los orígenes de la tierra, desde los orígenes de la población humana siempre han ido migrando personas. Entonces, sobre todo hay en Chile expertos en inmigración que pueden desarrollar esto y decir como, ya, llevémoslos por esta forma, pero no la solución de decir, ya, solamente la persona que esté regulada, que venga con trabajo desde el país, pueda trabajar en Chile, pueda tener desarrollo en Chile. O por ejemplo, el tema el tema de las visas, o de la residencia permanente, se dice ya, tú tienes que tener un contrato de trabajo, tienes que tener un arriendo establecido, un contrato de trabajo o algo establecido en temas de vivienda. Entonces, para tener una vivienda, te piden un contrato de trabajo. Y para tener un contrato de trabajo, te piden algo relacionado con una vivienda, como una residencia acá en Chile, a dónde te quedas. Entonces, por eso así se fomenta el trabajo ilegal y ellos terminan trabajando por 150.000 pesos. O en aplicaciones sin jefe. Como no es sorpresa para nadie que estén muchas personas inmigrantes trabajando de Uber, trabajando en Rappi, trabajando en Pedido Ya, en estas aplicaciones. Producto que es lo mismo, porque cualquier persona puede hacerlo. Algo que también es súper sesgado, muy, muy sesgado. Entonces, como esta nueva ley de inmigración está solamente con un sesgo ideológico de decir Chile para los chilenos. Como hay una restricción súper clara, muy establecida, y hay muchos peros para que la gente inmigrante trabaje aquí, pero al fin y al cabo igual la empresa no les conviene un poco por lo mismo. Porque hay muchas, no estoy generalizando, sino hay un porcentaje de empresas que, y esto es comprobado, que le pagan menos a las personas inmigrantes por lo mismo, por no regularizarlo, no darle este contrato de trabajo, y aceptan trabajos que los chilenos no quieren hacer. Entonces creo que esta ley de inmigración está muy frenada por un montón de cosas y muy sesgada. Así es, y también creo que es reconocer un poco la realidad, porque Piñera pone todo en un mundo ideal, como decías tú, de que van a tener un contrato de trabajo, de que van a tener un arriendo, pero se sabe que eso no es tan fácil, que tampoco van a llegar con un trabajo estable, por ejemplo, desde su país, considerando la tremenda crisis en que se encuentra. Entonces, mucho más complejo de lo que se debe. Concuerdo totalmente en que esto debería ser conversado de forma mucho más integral, considerando que es un fenómeno que está muy presente en Chile, debería tomarse con una mirada mucho más humanitaria,
desde mi perspectiva creo que está súper bien que esto se legalice y se ordene, pero no desconociendo la realidad. Y creo que de cierta forma esta ley de migración hace eso, desconoce la realidad y pone un mundo ideal en la migración en donde difícilmente esto no se podría hacer mucho. Y bueno, quería mencionar una publicación del medio de comunicación de fact-checking Decodificador Chile, en donde señaló como falso una cita de Piñera respecto a este tema en la cuenta pública, en donde Piñera mencionó justamente la ley de migración, que dice: impulsamos una nueva ley de migración que ya está en plena vigencia y que permite la migración legal y beneficiosa para nuestro país. Este medio lo calificó como falso, ya que esta ley aún no entra en vigencia. Este medio le consultó al Departamento de Extranjería y Migración y señalaron que la ley todavía se está ejecutando con la regularización extraordinaria, pero que en un artículo transitorio se advierte que entrará en vigencia una vez publicado su reglamento, es decir, que la ley aún no se encuentra vigente, así que todavía no está en plena vigencia, podríamos decirlo así que este medio lo calificó como falso este dicho en la cuenta pública. Así que, Amayis, voy contigo para que nos des tus impresiones respecto al tema de la migración y también si tienes alguna información que agregar respecto a este tema para ya ir cerrando. Bueno, la verdad es que no opino como muy diferente a lo que ustedes han mencionado. Creo que es erróneo colocar a todos dentro de como mismo saco. Creo que la evaluación debería ser individual de cada, valga la redundancia, de cada individuo según el caso. Debería verse caso a caso respecto a las necesidades que las migrantes tengan y también respecto a sus vivencias. Por ejemplo, como decía el Ariel, en 25 de abril fueron expulsados 55 inmigrantes y ahí la ONU llamó a Chile a detener estas expulsiones colectivas de migrantes porque por esto mismo que les estoy comentando yo, porque se veían estos casos de manera como en conjunto y no se le daba la instancia para analizar cuál era la situación de cada uno. Entonces, además, considerando el contexto en el que nos encontramos, igual creo que es un poco frívolo. Así que en realidad no tengo nada más que agregar porque siento que ustedes lo detallaron súper bien. Y eso. Perfecto, Magis. Con ese tema ya cerramos el capítulo de la migración dentro de la cuenta pública. Añadir un poco en otro tema, algo verificado también por este medio, algo que pudo ser comprobable de que sí estaba desarrollándose en nuestro país respecto a la fibra óptica nacional y la conectividad de esta tecnología junto a otras regiones. Para cerrar ya el programa, el presidente señaló que se está desarrollando la fibra óptica nacional que va a unir a Chile desde Elvis Viri hasta Puerto Montt y la fibra óptica austral que va a unir a Puerto Montt con Puerto Williams, y avanzando en un plan en el cual hemos unido fuerzas con países de Latinoamérica como Argentina y Brasil para construir desde Chile un cable óptico submarino que una nuestro continente con el mundo de Asia-Pacífico. Esa ha sido otra de las cosas que mencionó Piñera y que efectivamente se están llevando a cabo, se están desarrollando para ejercer una conectividad en temas ya más tecnológicos, pero ya sacando cuentas, conclusiones para ir cerrando este programa. Esta cuenta pública tuvo un sesgo bastante ideológico que finalmente reflejó todo lo que fue el gobierno de Piñera. De cierta forma cumplió su objetivo y presentó finalmente todo lo que pudo hacer dentro del gobierno y la situación adversa que se presentó. ¿Tami? Dime. Perdón, es que yo quería añadir algo, pero que se me fue a añadir antes y como que no sabía cómo meterlo, pero era un tema que mencioné el Ariel respecto a la educación sexual y quería como comentar un poco antes de finalizar el programa como la importancia que tiene esto dentro de los mismos derechos de los niños. Bueno, este es un estudio que ya pasó hace un tiempo atrás, fue del 2016, pero la tasa de denuncias de ese año por abuso sexual a niños, niñas y niñas fue de un 91.3% por cada 100.000 habitantes en Chile, siendo las niñas adolescentes entre 14 y 17 años quienes protagonizaron 4 veces más denuncias que los niños adolescentes.
Y a pesar de estas cifras, en octubre del 2020, la Cámara de Diputados y Diputadas votó en contra del proyecto sobre educación en afectividad, sexualidad responsable y de género en los establecimientos escolares de enseñanza parvularia, básica y media. Entonces creo que no hay una apreciación como de verdad sostenible respecto a qué está sucediendo en la educación, cómo repercute, cómo se educa y claro, no hay una conciencia tampoco por parte de los diputados en este caso. Así que eso quería hacer mención de la importancia realmente que tiene este asunto. Muchas gracias, Mayis, por esa información que nos diste, muy relevante también en toda la discusión que se nos viene a futuro, también en la nueva Constitución, con el derecho también a que todas las niñas, niños, niñas tengan este acceso a la educación sexual, que ese proyecto justamente había sido vetado por gran parte del oficialismo, por parte de la derecha, que sabemos que tiene un orden mucho más tradicional ideológico en todos estos temas, le dan un toque mucho más valórico que como un derecho que todos los niños deben conocer, porque son abusados, porque se les vulneran sus derechos. En los colegios esto no está fuertemente plasmado en la educación, entonces muy importante lo que señala. Así que eso, ya hemos terminado con este análisis de la cuenta pública de Piñera. Tratamos de contarles los puntos más importantes que mencionó el mandatario. Así que nos despedimos, espero que tengan una muy buena semana a todos nuestros auditores que nos están escuchando a través de Radio Frecuencia Renca, también a los que nos están escuchando por nuestras redes sociales, por YouTube, por Spotify, por Apple Music. También recuerden que pueden ver todo nuestro contenido informativo en Instagram, que tenemos ahí bien actualizado todo lo que ha pasado en la semana, los hechos noticiosos a nivel nacional, internacional, deportivo y científico, lo puede encontrar ahí. Así que agradecemos mucho su apoyo, gracias por llegar hasta este punto y nos vemos en un próximo programa de Radio F5. Adiós.